Hola, bienvenidos, bienvenidas a Crónica Lonares Dizun. Seguimos con esta fase de eliminatorias y este jueves tenemos un partido lleno de contrastes. Suiza contra Argelia se enfrentan en un duelo que representan dos mundos, dos historias y dos sensibilidades muy distintas. En nuestro terreno literario traemos un enfrentamiento de dos obras maestras que golpean directo al centro de la condición humana con estilos radicalmente opuestos. Por Suiza, la novela demoledora de Agatha Christoph, El Gran Cuaderno. Por Argelia y la literatura francófona, la obra cumbre de Albert Camus, El extranjero. Dos libros breves, pero de una potencia devastadora. Dos formas extremas de mirar el horror y el absurdo de la existencia. Agatha Christoph, escritora húngara exiliada en Suiza, que escribió en francés, publica El Gran Cuaderno en 1986, la primera parte de su trilogía. Dos hermanos gemelos que son enviados al campo durante la guerra y deciden registrar en un cuaderno con una precisión matemática y una frialdad absoluta todo lo que viven. Robos, torturas, incesto, hambre, muerte y supervivencia. El estilo es seco, repetitivo, casi clínico, diríamos, sin adornos emocionales, sin juicios morales, solo hechos. Christoph consigue algo extraordinario, convertir la crueldad en un experimento literario que obliga al lector a confrontar la barbarie humana sin filtros. Es una de las representaciones más brutales y honestas de la guerra y sus consecuencias en toda la literatura europea del siglo XX. Albert Camus, nacido en Argelia, publica El extranjero en 1942, una historia de Mersault, un hombre que vive con una indiferencia casi absoluta en un mundo, la muerte de su madre, el amor y finalmente el asesinato de un árabe en una playa argelina bajo el sol cegador. Camus construye una prosa limpia, seca y luminosa, una de las verdades más importantes del existencialismo. Mersault encarna el absurdo, un hombre que no llora cuando debe llorar y que solo encuentra claridad en el momento de su condena a muerte. La novela es una crítica profunda a la hipocresía social, a la justicia y a las convenciones morales, y contiene una fuerte dimensión colonial. Es una obra que cambió la forma de entender la literatura moderna. Una registra el horror de la guerra con una frialdad quirúrgica y sin piedad. La otra nos narra el absurdo de la existencia bajo un sol implacable con una indiferencia que resulta perturbadora. Suiza y Argelia, Christoph y Camus. Dos exiliados que escriben en francés y que miran al mundo con una lucidez desgarradora. La brutalidad fractal frente al absurdo existencial. ¿Quién ganará este duelo literario tan ingenioso y perturbador? ¿La precisión glaciar del Gran Cuaderno o la lucidez abstracta del extranjero? Este promete ser un partido de alto voltaje, cultural e intelectual. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lonares Dizun, donde los libros también están terminando de jugar las eliminatorias. ¡Que ruede el balón!
Agatha Christie, escritora húngara exiliada en Suiza y de lengua francesa. Es una voz única de la literatura del siglo XX, marcada por el trauma de la guerra y el exilio. El Gran Cuaderno es la primera parte de su trilogía, siendo estos El Gran Cuaderno, La Prueba y La Tercera Mentira. Una obra minimalista y devastadora que se ha convertido en un clásico moderno de la literatura centroeuropea. Esta es una novela breve, tiene alrededor de 150 páginas, está compuesta por 30 capítulos cortos, escritos en forma de un cuaderno escolar. El estilo es impersonal, en tercera persona del plural, cuando nos habla de nosotros, para los gemelos narradores, con una prosa seca, sin adornos y extremadamente precisa. La historia va más o menos así. Durante la Segunda Guerra Mundial, dos hermanos gemelos idénticos son enviados por su madre a casa de su abuela, una mujer cruel y alcohólica en un pueblo fronterizo. Los niños, llamados Lucas y Klaus, se educan solos mediante ejercicios brutales de supervivencia física y moral. Roban, mienten, torturan animales y personas y documentan todo en su gran cuaderno con el objetivo de convertirse en máquinas perfectas insensibles al dolor. Y entonces la novela culmina con la separación de los dos hermanos y el horror de la guerra. Los temas principales que pudiéramos poner a discusión aquí en el programa sería la deshumanización por la guerra y el totalitarismo, la pérdida de la inocencia infantil, la dualidad del yo, ya que son gemelos como metáfora de la identidad fragmentada, la supervivencia moral en circunstancias extremas, la mentira y la verdad. También pudiéramos hablar del exilio y del trauma. Christophe explora cómo el horror fabrica monstruos y cuestiona la noción de la anormalidad. El estilo de esta novela es minimalista extremo, objetivo y cruel. Tiene oraciones cortas, con un vocabulario muy simple y ausencia del sentimentalismo. También hay cierta frialdad del tono que amplifica todo el horror. Lo que me gusta de este libro es el impacto emocional brutal a través de la contención, la estructura innovadora y la profundidad psicológica en la aparente simplicidad. Quizás de lo único que me pudiera quejar es su crudeza y su falta de empatía que pueden resultar insoportables, en muchas ocasiones, y requiere una madurez lectora. Eso sí, es una obra maestra del horror cotidiano, un cuaderno que registra la fabricación de monstruos en los tiempos de la barbarie. Vamos a hacer una pausa, estas famosas pausas de hidratación, para presentarles a ustedes a nuestros patrocinadores y regresando hablamos del extranjero de Albert Camus. Vamos a la pausa rápidamente y regresamos. Albert Camus, escritor y filósofo francés argelino, Premio Nobel de Literatura de 1957. Publicó esta novela corta como uno de los pilares del existencialismo absurdo. El extranjero es una obra fundacional del siglo XX. Esta es una novela breve dividida en dos partes. La narración está en primera persona por Meursault, con un estilo plano y objetivo, y la historia va más o menos así. Meursault, empleado de una oficina en Argel, recibe la noticia de la muerte de su madre con indiferencia y poco después mata a un árabe en la playa casi sin motivo bajo el sol abrasador. En un juicio es condenado no tanto por el crimen como por su falta de emociones normales, ya que no llora en el funeral de su madre. La segunda parte es su reflexión en la prisión ante la guillotina. Los temas de los cuales pudiéramos poner a discusión aquí con ustedes es el absurdo existencial, la indiferencia ante la muerte y la vida, la alineación social, la crítica al conformismo burgués y la justicia hipócrita. También pudiéramos hablar de la libertad y de la responsabilidad individual. Meursault encarna al extranjero que no sigue las reglas sociales. El estilo de esta novelita es desnudo, minimalista y blanco, por decirlo de algún modo. Tiene oraciones cortas y fractuales que reflejan la apatía del protagonista. Y bueno, lo que me gusta mucho de esta novela es el impacto filosófico inmediato y el estilo revolucionario, ya que Meursault es como el arquetipo de lo absurdo.
Quizás de lo único que me pudiera quejar es su brevedad y su frialdad emocional, que puede limitar la empatía para algunos lectores, pero eso sí, es una obra fundacional, un manifiesto del absurdo que cuestiona las convenciones sociales y celebra la lucidez ante la muerte. Para ti, ¿cuál de las dos es la mejor? ¿El Gran Cuaderno o El extranjero? Me gustaría mucho que nos dejaras ahora aquí en la cajita de comentarios cuál de las dos te gusta más si es que ya las leíste, ya que ambas son novelas breves, minimalistas y devastadoras que exploran la deshumanización y la alineación en contextos de crisis. En el caso del Gran Cuaderno de la Guerra Europea y en el caso del extranjero del colonialismo argelino. Ambos utilizan protagonistas monstruosos por su indiferencia, en el caso del cuaderno los gemelos y en el caso del extranjero Mersault, que desafían las normas sociales. Ambas tienen un estilo objetivo y seco que amplifica el horror existencial, aunque eso sí, Christophe usa plural y cuaderno para una frialdad colectiva y documental. Camus emplea la primera persona singular para una apatía individual. El Gran Cuaderno es un libro brutal, físico y sobre fabricación de monstruos en la guerra. El extranjero es filosófico, existencial y nos habla sobre la lucidez ante el absurdo. Christophe indaga el trauma centroeuropeo y la supervivencia. Camus, por su lado, nos habla del absurdo universal y de la rebelión metafísica. Y entre todas estas razones, quizás en este duelo entre estas dos obras maestras del minimalismo existencial del siglo XX, Agatha Christophe se impone con una crudeza y originalidad que resultan más perturbadoras y perdurables. El Gran Cuaderno es una obra aterradora en su contención, ya que los gemelos, con su cuaderno como herramienta de deshumanización sistemática, encarnan la fabricación industrial de monstruos en el siglo de los totalitarismos. Christophe, con su prosa quirúrgica y su ausencia total del sentimentalismo, logra que el lector sienta en carne propia el vacío moral de la guerra y el exilio. La trilogía completa, aunque aquí nos centramos en la primera parte únicamente, profundiza en la fragmentación de la identidad, hablando de los gemelos como un dividido y la imposibilidad de la verdad, convirtiéndola en una meditación magistral sobre lo que es la memoria, la mentira y la supervivencia. Es una novela que duele por su honestidad brutal y su rechazo de cualquier consuelo. El extranjero, por su parte, es un clásico indiscutible del existencialismo, ya que Mersault, con una indiferencia ante la muerte de su madre y el asesinato en la playa, se convierte en el símbolo perfecto del absurdo camusiano. Camus, a su vez, critica con mucha lucidez la sociedad que condena más la falta de las lágrimas que el crimen mismo, y nos ofrece en la escena final una rebelión hermosa ante la guillotina. Su estilo blanco, como decíamos, por decirlo de algún modo, revolucionó la narrativa y su mensaje sobre la necesidad de ser feliz en un mundo sin sentido sigue siendo hoy en día muy poderoso. Ambas novelas comparten la frialdad como arma literaria y la exploración de seres extranjeros a las normas morales. Sin embargo, Christophe va más lejos en la deshumanización colectiva y el trauma histórico concreto de la Europa del Este, mientras Camus universaliza el absurdo individual. El Gran Cuaderno es un poco más radical en su minimalismo y en su rechazo a cualquier redención. El extranjero nos ofrece una luz filosófica más esperanzada, aunque leerlas juntas ilumina las dos caras de nuestro siglo XX, el horror fabricado por la guerra y el absurdo existencial ante la muerte. Y en última instancia, Agatha Christophe gana quizás por la intensidad de su experimento narrativo y la profundidad de su disección del mal cotidiano. Son dos obras imprescindibles que, con su brevedad y su potencia, nos demuestran que la literatura minimalista puede ser tan devastadora como las epopeyas más extensas. Christophe y Camus nos recuerdan que la verdadera monstruosidad no siempre grita y que a menudo simplemente calla
y observa. Me gustaría mucho que nos dejaras aquí en la cajita de comentarios tus impresiones, si es que ya leíste una u otra. Me gustaría mucho que las compararas con algunas otras obras para que también nos recomendaras aquí títulos similares o de autores similares. No sé, me gustaría que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras en WhatsApp con tus amigos, con tus familiares, con tus conocidos, porque de ese modo pues también nos ayudas a que otras personas de tu mismo círculo se puedan enterar de lo que estamos haciendo y de lo que a ti te gusta hacer. Bueno, en el caso de cuando te metes en los libros y te pones a leer, y en el caso de que cuando te pones a escucharnos a nosotros, también me gustaría mucho que pues ellos también supieran qué es lo que te gusta escuchar. Te mando un abrazo donde sea que nos estés escuchando. Ponme aquí en la cajita de comentarios todas tus inquietudes. Recomiéndame algunos libros también. Dime a quién le vas de estos equipos, si es que los estás viendo. Y pues nada, yo soy Irving Sun. Esto fue Crónica Lunares de Sun y nos escuchamos después.